espero que se encuentren muy bien. La charla de hoy, la charla que me corresponde darles, es liderazgo del ser aplicado a la docencia y al personal directivo. ¿Qué vamos a ver rápidamente? Vamos a mirar el ser y la vulnerabilidad, las condiciones del contexto y cómo ese contexto nos induce al cambio de paradigmas. Vamos a mirar el rol del estudiante, el padre de familia, el maestro, el directivo, en esas nuevas condiciones del entorno. Vamos a mirar también el maestro es el protagonista y la joya de la corona, ¿sí? Vamos a mirar que el directivo crea las condiciones para que se genere para que la orquesta pueda tocar a plenitud. Y vamos a mirar también que los alumnos manifiestan todo ese esfuerzo que hacen los anteriores, ¿sí? Y ahí concluimos. Bueno, entonces empecemos. Entonces, vamos a iniciar con una introducción que es la siguiente. El desarrollo del departamento del Chocó se activa cuando, además de los ciudadanos inquietos y despiertos que se encuentran actualmente en él, se le sumen todo el potencial de la gente que está afuera y que trabaja con ganas, disciplina y dedicación todos los días. Lo llamamos un poquitico fuga de potencial. Se aprovecha la energía de las chicas de 9º a 11º, dando una educación que le abra el camino al desarrollo de su potencial. Para eso se necesita un liderazgo que propicie, cree las condiciones y lo manifieste. Nosotros tenemos todo. En algunos departamentos hay más gente afuera, más gente del Chocó que acá mismo. Si generamos condiciones para que esa gente venga, esa gente nos ayuda porque allá o trabajan y muy disciplinadamente. Ese capital y ese potencial viene a ayudarnos a empujar el barco Chocó y se va a generar un desarrollo muy interesante. Pero hay otra salida, que es aprovechar, y es la que me gusta y es que nos convoca en esta charla, es que hay mucha energía de las chicas y los chicos de 9º a 11º, que como no están bien aprovechadas y bien canalizadas, esas energías cuando se conducen y se trabajan, eso puede generar el desarrollo del departamento del Chocó a otro nivel. Es interesante. Tuve la experiencia en uno de los grupos y la mayoría de los grupos que estamos trabajando en los colegios, hay mucha energía ahí en los chicos que está encerrada y que está desaprovechada, y que si esa energía se conduce con un sistema de educación y unas condiciones del entorno, podemos conducirlos para que ellos generen dinámicas de progreso en su departamento y generen valor agregado en él. Y no nos hemos dado cuenta de ese potencial, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos opciones. Bueno, entonces, ¿qué el ser? Cuando se habla del ser, es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Es un trabajo, pues, y en síntesis, trabajar el ser uno primero no lo puede definir, porque cuando lo define, se convierte, digamos, en la definición que uno tiene del ser. Lo segundo es que trabajar el ser es trabajar los niveles de conciencia del ser humano. Hay unos niveles de conciencia. Y trabajar los niveles de conciencia del ser humano es trabajar la verticalidad del ser humano. El sistema educativo tradicional clásico necesita, ¿sí?, incluir en su sistema educativo, por ahí ya las escuché hablando del ser, que tienen en el contenido. Entonces es interesante que esa parte del ser pueda incorporarse
en los programas y en el pensum para las chicas hoy por hoy porque se necesitan. Entonces digamos que para resumir y darle una forma muy sintética, los japoneses tienen algo que se llama el Ikigai. No sé si ¿quién ha escuchado el Ikigai? ¿Nadie? Bueno, el Ikigai es un término japonés, ¿sí? Que significa la razón de ser, la razón de ser. El propósito, el propósito o tú qué viniste a hacer aquí. Entonces ellos lo sintetizan en el Ikigai. Entonces es interesante uno saber, bueno, yo llegué a este planeta y yo qué llegué a hacer. ¿Alguien sabe qué vino a hacer aquí en el planeta Tierra? Levante la mano. Eso, ahí hay una, ahí hay otra, excelente. ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Usted qué vino a hacer, señor? A comer. Bueno, listo, a comer. Bueno, pero no lo voy a extender mucho porque nos demoramos, sí, nos salimos y nos demoramos. Al final hacemos preguntitas, ¿oyeron? Para que aprovechemos el contenido. Bueno, entonces, digamos que el Ikigai entonces, ¿cómo lo consigo? Entonces ahí viene la pregunta, ahí, bueno, yo no sé yo qué estoy haciendo aquí. ¿Sí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿A qué me metí en el planeta? En la nave del vientre de las madres, ¿yo qué vine a hacer aquí? Entonces, digamos, esa pregunta, dicen los japoneses con su concepto de Ikigai, que es aquello que te gusta, aquello que haces bien, que haces naturalmente y haces bien, cuando lo conectas con aquello que te pagan por que lo hagas. ¿Sí? Si lo haces y te pagan, la gente, eso genera tanto valor que hay compensación. Y aquello que necesita el mundo. Cuando se unen estas cuatro esferas, ¿sí? Se encuentra el Ikigai en el centro. Y cuando lo que te gusta, con lo que tú haces bien, tú das y te haces bien, eso genera la pasión. Si ustedes se dan cuenta, cuando a ustedes les gusta una cosa, algo, y lo hacen, ustedes están apasionados, uno se concentra, se pasa a nivel concentración de conciencia, y fluye, el flow que hablaban los muchachos, se consigue eso. Y la pasión es una de las características de ella. Luego, cuando lo que tú haces bien y te pagan por eso, ¿sí? Es obviamente la profesión. Cuando lo que a ti te gusta y la gente lo necesita, se llama misión. Y aquello que te pagan y el mundo lo necesita, es lo que se llama vocación. Entonces ya encontramos unos términos del ser, ¿sí? que ya están interrelacionados. Para que el Ikigai resulte, necesitamos conectar estas áreas de nuestra vida y surge la pasión, la misión, la vocación y la profesión, ¿sí? Entonces ese es lo primero y es fundamental porque trabajar el ser en las personas, porque miren esta frase tan bonita: uno no puede crecer en lo que no es, uno crece en lo que es. O sea que si la gente quiere evolucionar, avanzar, crecer, dar todo su potencial, no es con lo que no es. Entonces la pregunta que uno tiene que responderse es, bueno, ¿yo quién soy? Segunda, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo para dónde voy? ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No se puede crecer en lo que no se es. O sea que yo puedo crecer más de lo que yo creo que puedo, sí, porque la creencia es una creencia. Y usted es una persona ilimitada. Usted es un dios, una diosa. Usted es un potencial ilimitado. Pero no nos hemos dado cuenta de eso y tenemos que despertar a ese hecho, ¿sí? Y este es el camino del ser, es el camino vertical. Generalmente el sistema educativo clásico está diseñado para la horizontalidad, ¿sí? Cuando le incluyen el ser, entonces la persona entiende que tiene que ir subiendo, o sea, que a uno tienen que darle el título. El ingeniero Eurípides Palacios es ingeniero electricista nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el diploma no aparece el nivel.
Exactamente, pero eso hay que estructurarlo y organizarlo, que quede claro. No que quede etéreo, así como que quede claro como lo otro, ¿sí? Cada nivel tiene una forma de percibir la realidad y eso es muy poderoso y me hace mejor persona. Nadie le enseña a uno a ser mejor persona. En el sistema educativo nos dice que a mí me enseñaron a cómo ser mejor persona cada vez. Le enseñaron pues normas de Carreño y esas cosas y leyes que no tienen nada que ver, son normas que yo sigo, pero nadie me dijo yo cómo desde mi ser. Exacta, y se ve, la sociedad se ve que hemos puesto normas, leyes, de todo, pero ¿qué está pasando con la humanidad? Que se está maltratando ella misma, hay mucho conflicto. Tenemos problemas de relaciones entre todo y entre todos, ¿sí? Entre el entorno, entre las personas. Entonces, esta parte del ser trabaja todo eso. O sea, que lo que está diciendo Eurípides es que para poder solucionar esos problemas que estamos viendo, nos falta incluir ese pilar vertical, la verticalidad de la persona o del ser, para que esos problemas se solucionen. Sí, así de sencillo. Ahora la pregunta es ¿por qué no lo hemos tomado en serio? Si había que empezar por ahí, ahora lo vamos a mirar. Usted no puede darle a una persona conocimiento si no se sabe relacionar. ¿Por qué? Porque con ese conocimiento se aísla el otro. Es que yo tengo el diploma y vos no. Entonces hay que empezar a reflexionar sobre eso. Muy bien. Entonces, hay algo bien interesante. Porque sí, tiene que ver con ese comportamiento moral y social. Fíjense que uno tiene muchas cosas que es bueno, pero muchas veces uno no tiene claro, ¿sí? Esa parte de yo cómo puedo mejorarme como persona, ¿sí? O cómo puedo elevar mi nivel de conciencia, o cómo puedo servirle a la humanidad a otro nivel. O cómo puedo salirme de la caja, porque uno está metido en una caja egoica. Uno tiene todo adentro, el poder del ser humano está en su interior. Eso lo han escuchado porque ya es una frase como muy de moda. Está en su interior. Cada uno de ustedes tiene el potencial. Tiene que ir a él. Entonces encontrar el camino es uno mismo, pero uno sí no lo dinamiza, no lo exterioriza, ¿sí? Uno tiene eso adentro, la conexión. Bueno, entonces digamos que la vulnerabilidad es muy importante para la conexión con uno mismo. A mí me gusta mucho este trabajo de investigar sobre el ser, ¿sí? Y entonces yo estaba buscando que crecer, el ser y el crecimiento en el departamento del Chocó, porque estaba buscando una respuesta a, bueno, ¿cómo crecemos acá en el departamento del Chocó? Me parece que nos hemos quedado como en un nivel y cómo podemos dar más, tanto en lo empresarial, en lo educativo, en lo institucional, en lo social, etcétera, etcétera. Y entonces me di cuenta que uno está pensando en cómo tener más y no es cómo tengo más, sino cómo tengo menos y cómo me encuentro a mí mismo. Y cuando me encuentro a mí mismo tengo todo ilimitado. O sea que en el crecimiento de materialista, digámoslo así, de querer más siempre, eso es un límite y es muy pequeño, increíble. Pero cuando uno se conecta con Dios, con la energía superior, tiene un crecimiento ilimitado. Y eso solo se da cuando uno es vulnerable. Increíble. Porque cuando uno es vulnerable, uno se quita la capa del ego, que es limitado, pero le hace creer a uno que es ilimitado. Y eso es un poder. Por eso la Madre Teresa de Calcuta era una de las personas más ricas del mundo y que todos se lo daban, porque ella entendía que en la vulnerabilidad
es donde la gente se conecta con Dios y Dios lo lleva, y uno, si está con Dios, está con lo ilimitado, con el amor ilimitado. Es increíble, y no es religión, es ciencia y religión y espiritualidad. Es una cosa impresionante. Entonces, para poder crear ese crecimiento en el mundo, porque esto ya es universal, entonces se necesita esa conexión con Dios, esa vulnerabilidad. Ahora, esa vulnerabilidad, ¿cómo la consigue? La estamos viviendo hoy por hoy. El Apocalipsis está haciendo su trabajo. Mucha gente está vulnerable, mucha gente ha tenido que salir de su tierra, como nunca había pasado. Hemos estado vulnerables algunos, otros, y nos están cambiando, gusten o no nos gusten, nos están cambiando. Esa vulnerabilidad es la que hace, cuando uno es vulnerable, cuando uno dice, no, yo no valgo nada y hasta aquí, no valgo nada, pero es el ego. Ahí usted genera su conexión con usted mismo y usted misma, y cuando genera esa conexión, usted se siente como sustentado. ¿Sí? Y sustentarse es como uno no ahogarse, como uno decir, ya yo puedo todo. Y entonces empieza lo que llama el poder de la vulnerabilidad. O sea que el poder del ser humano está en la vulnerabilidad, está en la sencillez, está en la genuinidad. Qué interesante, no está en el ego, en la prepotencia, en lo material, a pesar de que lo material sirve pero no creerme que como tengo lo material, soy Superman. Soy Superman cuando estoy con Dios, cuando camino con Dios, cuando genero con Él. Él me muestra el camino. Entonces, la vulnerabilidad, ¿cómo la desarrollamos? La pregunta es, ¿cómo desarrollamos la vulnerabilidad? Entonces hay que vencer algo muy interesante, que es la vergüenza. Empezar por la vergüenza. La vergüenza, ¿sí?, es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar como sociedad. La vergüenza nos dice a nosotros, juega con el error. Y hemos creado un sistema educativo que cuando nos equivocamos, creemos que ese error somos nosotros. Y entonces nos programamos a creer que somos malos. Entonces la vergüenza lo que hace es que cuando yo siento vergüenza, yo creo que yo soy malo. Entonces me paraliza, me mete en mi zona de comodidad, digámoslo así. Y me quedo ahí porque no quiero que nadie me vea, me da vergüenza. Y entonces mucha gente inconscientemente, y la mayoría de la gente vive con esa vergüenza inconsciente y no se da cuenta. Usted vive en un mundo de escasez, quiere avanzar, pero no se da cuenta que él mismo está programando ese retroceso. Se metió en su cuevita y no se da cuenta que está en su cuevita, en su caja. Entonces, para ir avanzando, el corazón, porque todo esto es trabajo del corazón, ahora decía la rectora que el ser y el sentir, ¿sí? Entonces, el corazón tiene que pasar a que cuando se equivoca, ya sea socialmente, y la vergüenza es social, ¿no? Cuando usted hace algo y se equivoca, a usted le da pena porque lo vean que lo está haciendo. Entonces, hay que subir, digamos que a la culpa, un poquitico de nivel de conciencia. Esta línea son los niveles de conciencia. Cuando se trabaja los niveles de conciencia, se trabaja con el corazón.